Hola, bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy quiero compartir contigo las 5 claves para escribir un libro que las editoriales quieran publicar y los lectores quieran leer. Son un resumen de lo que explico con detalle en mi curso Escribe el libro que llevas dentro. Un curso en el que te indico el paso a paso para escribir una buena novela o un buen ensayo. Cuesta 197 € y puedes matricularte hoy mismo en el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo. Empecemos por una evidencia. Cada año se publican miles de libros y entre ellos miles de libros escritos por autores noveles. Autores noveles que no son famosos ni tienen miles de seguidores en las redes sociales, como mucha gente equivocadamente cree. ¿Cómo lo logran? Te lo puedo decir ahora mismo, con la seguridad que me dan más de 20 años leyendo manuscritos, porque tienen una buena historia y porque dominan la técnica narrativa. Es decir, porque tienen algo que contar y sobre todo porque tienen las herramientas técnicas para contarlo de la mejor manera posible. Es muy probable que tú sientas que también tienes una historia que contar, que en algún momento de tu vida, quizá mirando una estantería en una librería o leyendo una novela que te emocionara, pensarás, yo también quiero escribir. Sueñas con escribir tu libro. Sueñas con que una editorial de prestigio apueste por ti. ¿Y por qué no decirlo? Sueñas con verlo expuesto entre las novedades de la Casa del Libro o de la FNAC y que tus amigos y familiares te acompañen en la presentación. Es un sueño hermoso, es un sueño legítimo, pero seamos honestos. Junto con ese sueño conviven los miedos. Te asaltan las dudas que te paralizan. ¿De verdad mi historia podría interesar a alguien? ¿Sabré ordenar todo este caos de ideas que tengo en mi cabeza? ¿Y si lo escribo y luego nadie quiere publicarlo? ¿O nadie quiere leerlo? ¿O cómo demonios contacto con una editorial para que me hagan caso? Te entiendo perfectamente. He visto esa duda en los ojos de cientos de autores noveles. La razón por la que sientes eso no es falta de talento, es falta de método, es falta de una guía. A lo largo de mi carrera como director editorial en Grupo Planeta, he tenido el privilegio de editar y publicar más de 1500 libros. He trabajado con premios Nobel, con exministros, con grandes figuras del deporte, con empresarios de éxito y con referentes mundiales. Pero también, y esto es lo que más me llena, he descubierto y publicado autores que eran completamente desconocidos. Personas anónimas que llegaron con un buen manuscrito bajo el brazo y, con el trabajo adecuado, se convirtieron en bestsellers, vendiendo decenas de miles de ejemplares. Estoy aquí porque sé que tú también puedes ser el siguiente. No te lo digo por regalarte los oídos, te lo digo por experiencia. Pero para lograrlo necesitamos pasar del deseo a la acción. En los próximos minutos voy a compartir contigo las 5 claves imprescindibles para que dejes de postergar tu libro y empieces a escribir una obra que las editoriales quieran publicar. Vamos a ella. La primera clave para escribir un libro es vencer el miedo y despejar las dudas. Escribir y publicar un libro puede cambiarnos la vida, pero ¿merece la pena dedicar tantas horas a escribir una novela o un ensayo? Y luego pasar por el trance de enviar el manuscrito a las editoriales, enfrentándonos con ello a la incertidumbre de si querrán o no publicarlo. Y ya por último, ¿qué pasa si finalmente llega a las librerías y a los lectores no les gusta? Todas ellas son preguntas que se hacen todos los autores antes de empezar a escribir sus libros. Todos han pasado por ello. Todos han sentido momentos de flaqueza, momentos en que no sabían si su proyecto llegaría o no a buen puerto. Momentos en los que han estado a punto de arrojar la toalla. Pero ¿sabes qué? Al final todos lo han conseguido. Y nada les ha hecho más felices que ver su libro a la venta en las librerías. Te haré una confesión. A lo largo de mi vida he publicado muchísimos libros, más de 1500 en total. Libros escritos por todo tipo de autores. Autores famosos que no podían andar por la calle sin que los fans los reconocieran y autores completamente desconocidos. Autores que ya eran una referencia absoluta en su campo y autores que escribían por primera vez. Autores jóvenes y autores que ya hacía tiempo que peinaban canas. Y siendo todos tan distintos, hay algo que une a todos los autores. Cuando ven su libro por primera vez, se les ilumina la cara. Sí, se les escapa una sonrisa casi infantil, como la del bebé que acaba de despertar y reconoce a su madre o a su padre cerca de él. Escribir un libro puede cambiarte la vida, sí, y solo por ello merece la pena intentarlo. La segunda clave para escribir un buen libro es conseguir una buena historia. Una de las preguntas más habituales que me hacen es: Roger,
¿cualquier persona puede escribir un libro? Y mi respuesta es rotunda. Sí, todos tenemos los ingredientes para escribir un libro. Básicamente hay 3 tipos de materia prima para un libro. Una historia de ficción que hayas imaginado, que puede ser el germen de una novela. Una experiencia vital transformadora que hayas vivido, que se puede convertir en unas memorias o en un libro inspiracional. Y un conocimiento experto sobre un tema fruto de tus estudios, tu trabajo o tu pasión, que puede resultar en un ensayo o un libro práctico. Si tienes uno de estos 3 ingredientes, tienes un libro. No necesitas ser famoso, no necesitas tener contactos, no necesitas tener una enorme comunidad de seguidores en las redes sociales. Lo que necesitas es vencer el miedo, tener una historia que contar y aprender la técnica literaria necesario para ello. Porque escribir no es cuestión de magia, es un oficio. Y como cualquier oficio, se puede aprender. La tercera clave para escribir un libro es aprender la técnica literaria necesaria para ello. Una vez has decidido sobre qué vas a escribir, debes aprender cómo hacerlo. Es decir, debes aprender la técnica literaria que te permitirá convertir esa historia que quieres contar en una novela memorable o en un gran ensayo. Cuestiones en una novela como establecer el conflicto, elegir la mejor voz narrativa para tu obra, decidir dónde ubicar los giros narrativos, definir bien la trama principal y las subtramas, perfilar correctamente a los personajes, escribir correctamente los diálogos para que resulten realistas, etc. Y aquí, la buena noticia es que la técnica literaria se puede aprender. Sí, del mismo modo que cualquier persona puede aprender a cocinar, a conducir, a jugar al golf o a hablar un idioma extranjero o cualquier cosa que se proponga, cualquier persona puede aprender técnica literaria para ser capaz de escribir un libro con su historia, su experiencia o su conocimiento. Es solo cuestión de voluntad y de dedicarle las horas necesarias. La cuarta clave para escribir un libro es empezar definiendo tu género literario. Esta es una decisión estratégica vital. Antes de empezar a escribir, debes decir a qué género literario pertenece tu libro. Aquí no puedes ir por libre, pues si vas por libre, ningún editor querrá publicar tu obra. En primer lugar, debes decidir si tu libro será una obra de ficción, es decir, una novela, o bien una obra de no ficción, es decir, un ensayo. En caso de que quieras escribir una novela, el siguiente paso será decidir si se tratará de una novela contemporánea, de una novela histórica, de una novela romántica, de una novela de fantasía, de una novela de ciencia ficción o bien de un thriller o una novela negra o cualquier otro género. Lo mismo si decides escribir un ensayo. Será un libro práctico, un ensayo divulgativo, un ensayo académico o quizá unas memorias. Esto es así porque cada género literario tiene sus propios códigos que debes conocer y respetar, y porque las editoriales están especializadas en géneros literarios, de modo que lo primero que deberás indicarles cuando les mandes tu propuesta es a qué género literario pertenece tu libro. Lo mismo ocurre con las librerías. Cuando entras a una librería ves secciones de novela negra, autoayuda, libro de empresa, romántica. Tu libro debe pertenecer claramente a uno de estos géneros. Si intentas escribir un libro que es, una mezcla de recetario de cocina con novela de ciencia ficción y consejos de jardinería, ningún librero sabrá dónde colocarlo. Y si no saben dónde colocarlo, no lo podrán vender. La quinta clave para escribir un libro es leer a los grandes escritores de tu género literario. Sea cual sea el género literario y la temática sobre la que te propongas escribir, hay que hacer una cosa antes de empezar: leer a los grandes clásicos de tu disciplina. Imaginemos, por ejemplo, que quieres escribir una novela histórica. Antes de empezar esta novela, ¿has leído a Ken Follett, a Santiago Posteguillo, a Arturo Pérez Reverte, a Ildefonso Falcones o a Matilde Asensi? Si lo tuyo es la novela histórica, debes leer a estos grandes autores. Lo mismo si quieres escribir novela negra, deberás leer autores como Agatha Christie, Manuel Vázquez Montalbán, Raymond Chandler, Dashiell Hammett o George Simenon. Esto aplica también en caso de que quieras escribir y publicar un ensayo. Imaginemos, por ejemplo, que quieres escribir un libro sobre liderazgo. Tendrás que leer a Drucker, a Lencioni, a Goleman, a Kotter o a Porter. Y lo mismo si quieres escribir un libro de autoayuda. Tendrás que haber leído a Robin Sharma, a Blanchard, a Tim Ferriss, a Kiyosaki o a Rhonda Byrne. Me preguntarás, ¿por qué tengo que hacerlo?
por dos motivos fundamentales: por tus lectores y por tu editor. Cuando un lector se acerque a tu obra, por ejemplo, una novela negra, lo más normal es que sea amante de este género y conozca sus códigos. Por códigos me refiero al modo de presentar la historia y al modo de ir dejando pistas para que el lector trate de adivinar quién es el asesino o qué ha ocurrido realmente. Por tanto, es tu obligación conocer estos códigos, utilizarlos y respetarlos, porque si no el lector pensará que no eres un autor a tener en cuenta. Es decir, el lector tiene que tener la certeza de que dominas perfectamente la disciplina. Y lo mismo ocurre con el editor. Cuando te propongas acudir a él para que te publique tu libro, lo primero que querrá hacer será leer el manuscrito. Si el editor detecta que no has leído a los grandes clásicos del género, le ocurrirá lo mismo que al lector y pensará que no has hecho los deberes. Piensa que esto es como un examen, ¿eh? Cuando el libro llega a manos del lector, te examinará. ¿Verdad que si tuvieses un examen te lo prepararías a conciencia? Pues lo mismo ocurre con el libro. El comprador de tu libro será un lector avezado y si ve que tu libro no se ajusta a los parámetros de la disciplina, no lo recomendará. Y si no lo recomienda, será muy difícil que empiece el boca a oreja y que por tanto tu libro se convierta en un bestseller. Te sugiero que hagas una lista con los 5 autores o los 5 libros imprescindibles de la temática sobre la que quieras escribir y los leas. Cuando los hayas leído, no solo dominarás los códigos de la disciplina, sino que tendrás 5 referencias de tu temática que han tenido éxito y que podrás utilizar como modelo a seguir. No te estoy diciendo que lo copies, para nada, pero sí los cojas como una referencia. En ficción, fíjate, por ejemplo, en cómo presentan la historia, en cómo crean suspense para que el lector siga leyendo, en cómo describen a los personajes para que no resulten planos, en cómo desarrollan los diálogos, etc. En no ficción, fíjate en cómo presentan los mensajes principales y en cómo presentan los secundarios, en cómo ilustran lo que quieren transmitir con historias o relatos, o bien con ejemplos reales o datos científicos, en cómo organizan la información incluida en cada capítulo o en cómo citan a otros autores. Prepara pues la lista con los grandes títulos de tu temática que no hayas leído y durante las próximas semanas reserva algo de tiempo para ir leyéndolos. Estas 5 claves, miedos, contenido, técnica literaria, definición del género literario y lecturas imprescindibles, son el cimiento. Pero levantar el edificio completo requiere algo más, requiere un paso a paso detallado. Si esto que te ha contado te ha ayudado, imagina lo que podrías conseguir si tuvieras el mapa completo. Por eso he creado el curso online Escribe el libro que llevas dentro. No es un curso más, es una formación directa, al grano y basada en la realidad del mercado editorial español, diseñada para que seas capaz de escribir un buen libro que las editoriales quieran publicar y los lectores leer. ¿Y cuánto cuesta? 197 €, menos de lo que te gastas en una escapada de fin de semana. Y a cambio te llevas el conocimiento que puede cambiar tu vida profesional y personal para siempre, porque publicar un libro cambia la vida. Te da autoridad, te da prestigio y te permite dejar un legado. Y hasta aquí este repaso al curso Escribe el libro que llevas dentro. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like y compartir el enlace con tus amigos escritores y con todas aquellas personas que creas que también les va a interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.